bandera alzaré, yo te proclamaré, al mundo les diré lo que tú has hecho en mí. Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a ver un pasaje en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. A ti sea la gloria. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento y nos abra las Escrituras. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias porque, Señor, podemos tener este video para escudriñar, leer, Señor, y discernir tu palabra. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das para seguir haciendo esto. Cúbrenos en tu sangre preciosa y ayúdanos, Señor, a entender la palabra, a poder discernirla, a hacer la vida, porque tu palabra es vida, es espíritu y es vida. En el nombre de Jesús, sea verdadero alimento, verdadera bebida, medicina para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 13 desde el versículo 17. El Señor le estaba enseñando sobre el lavamiento de pies a los discípulos, que en algún video también hemos explicado este tema, pero vamos a ver lo que dice aquí. En el 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Él está hablando el Señor. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ya está hablando de un traidor. Desde ahora lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y habla del que come pan conmigo. Desde ahí nomás ya está anunciando lo que va a pasar. Bendito el nombre de Dios. Luego dice en el versículo 20: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, recibe al Padre. Bendito el nombre de Dios, que fue el que ha enviado a nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Bendito el nombre de Dios. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Probablemente era Juan. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Alabado sea el nombre. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Imagínense, 12 hombres elegidos por el Señor, han hecho la obra del Señor, han predicado, han hecho milagros por el poder de Jesús, han sanado, bendito el nombre de Dios, han reprendido espíritus, se maravillaban de que los demonios en el nombre de Jesús salieran de los que estaban posesos. Y ahora en una mesa el Señor le dice: uno de ustedes me va a entregar. Claro, todos habrán pensado: seré yo, bendito el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, mi Padre. Muchos estarían pensando: no quiero ser yo el que sea el que el Señor está diciendo. Pedro, preocupado, le hace señas a Juan, y ahí Juan, que estaba recostado sobre el Señor, le pregunta. Versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Bendito el nombre de Jesucristo. Buscando un poco en las costumbres antiguas, en aquel entonces había un plato central con una
salsa y otros preparados, y el pan se solía mojar en ese plato. No era que cada uno tenía un plato, bendito el nombre de Dios. Todos mojaban en el mismo plato el pan, pero que el anfitrión o el que estaba en cabecera en una mesa mojar el pan y se lo diera a alguien, era como una distinción, señal de humildad, o sea, era algo especial, no era algo simple, o sea, tenía un significado. Estaba distinguiendo a alguien, bendito el nombre de Jesucristo. Y el Señor dice que al que haga esto con él, ese es. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Eran panes ácimos que usaban en aquel entonces, bendito el nombre de Dios. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces acá empiezan muchas dudas, muchas conjeturas y cosas que no debemos entenderlas ni bien ni mal, mi hermano. O sea, no debemos malinterpretar que el Señor, ¿por qué entró Satanás en Judas luego del bocado de pan? A ti sea la gloria. ¿Era que a cualquiera que le diera el Señor el pan mojado le iba a entrar el diablo? Hay algo que Juan después establece y dice que Judas Iscariote era ladrón y era el que tenía la bolsa, o sea, el que juntaba el dinero de las ofrendas para ir a comprar lo que necesitaban ellos en sus viajes. Y él sustraía de la bolsa porque era ladrón. Lo explica Juan cuando habla de la mujer que derramó el perfume sobre Jesús y él dice, no se podría haber vendido esto por 200 denarios y darlo a los pobres. Y Juan explica, no es que se cuidara de los pobres, es que teniendo la bolsa, sustraía de ella porque era ladrón. Y estaba con el ministerio de los 12. Era llamado para ser apóstol. Le fue dado poder para sanar. Así que cuidado, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Tenía esto, bendito el nombre de Dios. Y después vamos a ver algo más sobre este Judas Iscariote. Que cuando estas cosas, vicios en este caso, era un pecado, porque hay uno de los mandamientos dice claramente, no robarás, no hurtarás. A ti sea la gloria. Entonces, Satanás no eligió a cualquiera, no eligió al santificado, no eligió al que está justificándose, no eligió al que busca a Dios en ayuno y oración, eligió al que está endeble, al que está débil, al que está transgrediendo la Santo Cristo de la gloria, la palabra de Dios. A ese, en ese puede entrar. Y cuando entra ni siquiera se da cuenta. ¿Y por qué después del bocado que le dio el Señor entró? Alabado el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Bendito el nombre de Dios, tendría sus dudas, había convenido de entregar al Señor por un precio, por dinero, porque ahí está la otra cosa. Él bajaba, santo, amaba el dinero. Le ofrecieron 33 piezas de plata para entregar al Señor, para que le señale quién es. O sea que era codicioso, avaro, o vamos a decir, tenía amor al dinero. Entonces, mi hermano querido, quien tiene estas cosas, lo lleva a la otra, lo lleva a robar, a sustraer, a hurtar y a todo lo demás, y a ser justo el blanco propicio para que Satanás lo utilice para su propósito. Y acá tengo que aclarar algunas cosas también. Entonces, vemos que, pero era tan malo realmente Judas Iscariote, porque cuando el Señor fue crucificado, tomó las 30 piezas de plata y fue a devolverlas porque le pesaba en su conciencia haber entregado al Señor. Estaba arrepentido. Bendito el nombre de Jesucristo. Y si no hubiera sido que se suicidó, el Señor le hubiera perdonado, pero estaba ordenado otra cosa. Bendito el nombre de Dios.
¿Por qué? Porque Satanás, una vez que lo utilizó para su propósito, ya no le servía nada y lo deja ahí tirado como un trapo inmundo del cual nadie quiere hacerse cargo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántas vidas le pasa lo mismo? El enemigo las utiliza, hace lo que quiere con ellas y luego no sirven para nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Judas Iscariote, ¿por qué no entró Satanás antes en él? Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué después del bocado? Porque hay una cosa, mi hermano. Hasta ese momento, por más que hubiera sido ladrón y todo, Judas estaba bajo la protección de Jesús. Seguramente que el Señor lo habrá reprendido muchas veces que deje esa mala maña que tenía, porque no vamos a decir que el Señor no sabía que Judas sustraía de la bolsa. El Señor lo sabía todo. Entonces, ¿cuántas veces le habrá dicho el Señor que tiene que convertirse de ese mal camino? ¿Cuántas veces Judas habrá agachado la cabeza prometiendo que no lo haría más? Y lo habrá seguido haciendo. Bendito el nombre de Jesús, porque el Señor los pastoreaba. Bendito el nombre de Jesucristo. Y cuando hay un siervo que pastorea, difícil es que el enemigo ataque, intenta, pone tropiezos, pone bendito el nombre de Dios. Aleluya, escollos y problemas. Pero bendito el nombre de Jesús. Cuando el Señor le dio el bocado de pan, fue como que lo liberó de su protección, de su cobertura, de su velación. Entonces ya no lo protege Dios, ahora podemos usarlo y meternos en él. Allá fue Satanás dentro de él. Bendito el nombre de Jesucristo. Por eso es tan importante cuando el pastor vela por las almas. Bendito el nombre de Jesucristo, para que no se pierdan, porque está impidiéndole a Satanás hacer lo que quiere. Bendito el nombre de Jesucristo. Y acá nos da otra vez más una prueba de que las cosas suceden porque Dios tiene el control de todo. No podía entrar en quien quiera, sino en quien Dios permite que entre. Aleluya, Shamay, santo. Entonces tenemos que entender que las cosas que suceden en la tierra suceden porque Dios está permitiendo que sucedan o dejen de suceder, o algunos porque el Señor mismo quiere que pasen. Bendito el nombre de Dios. Es la voluntad de nuestro Padre. Aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria. Vuelvo a leer, versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y acá hay una pregunta. ¿A quién le habló el Señor? ¿A Judas o a Satanás que había entrado en él? A ti sea la gloria, Padre. Bendito el nombre de Jesús. Y acá tenemos que discernir, mi hermano. Entró Satanás en Judas para destruir a Jesús, para que lo crucifiquen y lo maten y a ti Shamaray santo y lo eliminen porque era molestia para los fariseos y para los sacerdotes. Muchas partes enseñan que sí, que Satanás se quería deshacer de Jesús y por eso lo usó a Judas Iscariote, confundiendo este pasaje. Pero están confundiendo las cosas. ¿Acaso creen que Satanás se le va a poder enfrentar a Dios? ¿Acaso creen que Satanás se le va a poder enfrentar a Jesucristo? Sí, lo intentó, lo quiso tentar allá en el desierto al principio de su ministerio y muchas veces le puso tropiezo. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero ¿puede acaso ese ángel caído, que era uno de los mayores, hacer algo contra Dios mismo? Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Alaba, caba, ramas, sai, santo. Entonces pensar que Satanás iba a detener la salvación del mundo por propiciar la muerte de Jesús es un error, mi hermano. Es un error.
No lo podía detener Satanás. ¿Y entonces para qué entró en Judas? ¿A quién quería destruir cuando entró en Judas? Al mismo Judas. Estaba eliminando a uno de los apóstoles. Porque al entrar en él, sabía que, bueno, ya lo tengo con otros ahí, con sus tentaciones de robo, y con esto ahora lo fulmino, lo mato. Bendito el nombre de Dios. Lo hago que traicione a Jesús. Que traicione al único que lo puede salvar. Entonces, entró en él para destruir a Judas. No para destruir a Jesús. Eso es una ilusión, mi hermano. Incluso tenemos la prueba bíblica de que Satanás no es que quería que a Jesús lo mataran en la cruz porque él pensaba que muerto Jesús ya no iba a haber más problema, ni iba a haber más salvación, ni nada. Eso es tener una mente chata, estrecha, y muchas iglesias predican esto erróneamente, mis hermanos. Eso es creer que Satanás es un tonto. Josamacay santo. Alabado el nombre de Jesucristo. Satanás es un ángel poderosísimo. Le dice en la palabra, tú eres más sabio que Daniel. Se podía presentar delante de Dios. Tiene una sabiduría enorme. Una sagacidad que supera la de cualquier ser humano. Y él sabía lo que iba a hacer Jesús. Sí, lo sabía. Pero entonces lo iba a querer crucificar para deshacerse de Jesús. No tenía que crucificarlo. Satanás lo que tenía que hacer para detener la salvación del mundo era evitar que Jesús fuera crucificado. Entonces, usando a otro de los apóstoles, en este caso a Pedro, cuando el Señor les pregunta ahí quién era el Cristo, y bueno, Pedro supo responder, pero acto seguido, parece que cuando le dijo el Señor, bienaventurado eres porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, parece que se hinchó un poco y le dio lugar a la carne, y ahí vino el otro, aleluya, se posesionó de él, y le dice al Señor, cuando el Señor dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Y Pedro, maestro, jamás tal te acontezca. Esto no te tiene que pasar a ti. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero hace rato le estaba diciendo que era bienaventurado porque le había revelado el Señor que él era el Cristo. Y ahora le decía, apártate de mí, Satanás. Es que el enemigo se metió en Pedro para tratar de convencer al Señor que no se crucifique, que no acceda a la crucifixión que él tenía que hacer. O sea, quería detener la crucifixión. Ese era el propósito verdadero de Satanás. Porque es sagaz. ¿Y cuál era la sagacidad? La única manera de detener la salvación del mundo es que Jesús no fuera crucificado. Convencerlo en su carne, vas a sufrir mucho, esto no es para ti, no lo hagas. Porque si el Señor no hubiera sido sacrificado en la cruz, no estamos. Bendito el nombre de Dios. El mundo estaría perdido o destruido. No sabemos qué hubiera sucedido. Entonces, por eso el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y mire, no le dice, apártate de mí, Pedro. Satanás. Porque Satanás se había metido en Pedro para hacer esto. Entonces, cuando uno en la carne le da lugar a esas cosas, se hincha, el enemigo aprovecha y ahí se mete. Uno se enoja, ahí se mete. Uno se envanece, ahí se mete. Entonces, mi hermano querido, uno codicia algo y como me gustaría tener esto, daría lo que fuera, ahí se mete. Entonces no hay que darle lugar, por eso no dais lugar al diablo, dice la palabra. Y acá Satanás se metió en Judas para destruir a Judas. ¿Y cómo fue que lo hizo mi hermano? Que una vez que el pobre Judas se da cuenta, ¿qué he hecho? He entregado al maestro. Y este dinero, es dinero de sangre, no lo quiero. Y lo tiró ahí en el templo porque los otros, los escribas de los fariseos le decían, ¿y a nosotros qué? Allá tú. Como diciendo, no nos importa nada de tu vida, lo que has hecho. Ya nos diste el servicio que queríamos. Y entonces él llorando se fue de ahí. Y como no podía más con su amargura porque había traicionado al Señor, se ahorcó.
El enemigo mismo lo hizo que pensara que no tenía perdón de Dios y lo llevó a suicidarse. Y sigue llevando a millones a suicidarse. No hay otra salida. Bendito el nombre de Dios. Después despiertan en medio de las llamas. Oh, Samacay Santo. Bendito el nombre de Jesús. Cuando ya es tarde y se dan cuenta que fueron engañados y que su suicidio lo único que hizo, si estaban mal, ahora están peor. Bendito el nombre de Dios. Porque si destruyeres este templo, el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces sabemos, los suicidas no son salvos. Además, dice bien la palabra, no matarás. Pero no dice que no mates al otro. El suicidio es alguien que se mata a sí mismo. Está incumpliendo la ley, matando, haciendo un autohomicidio, digamos, por decirlo así. Pero es un homicidio contra uno mismo, atenta contra una vida. Yo no soy dueño de mi vida. Urribijay santo, mi vida pertenece a Dios. Él va a decidir el último día o si soy arrebatado. O Shamacay, porque yo ya estoy en tiempo de que nos va a alcanzar el arrebato y lo que estoy esperando. Pero Atamacaya santo, no tengo potestad sobre mi vida. La potestad sobre mi vida la tiene mi Padre, mi Señor. Alaba santo, a ti sea la gloria, Padre. Y el pobre Judas en ese momento pensó que estaba haciendo un buen negocio. Entonces vemos que cuando el Señor le dio el bocado, ahí es como que el Señor cesó su velación por Judas. El enemigo se posesiona de Judas y va a buscar a los que le entregan para decirle quién es Jesús. ¿Y por qué tenían que saber quién es Jesús? Entonces muchas veces uno piensa que Jesús ahí estaba. Si hubiéramos estado en ese tiempo y pudiéramos ver, la única manera que hubiéramos distinguido quién era Jesús es porque Él se pusiera a predicar en ese momento y hubiéramos dicho, Él es. ¿Por qué? Porque está predicando y hubiéramos escuchado lo que dice. Bendito el nombre de Dios, siempre que entendiéramos su idioma. Alabado sea el nombre de Jesús en que estaba hablando. Pero los fariseos, los sacerdotes y los ancianos no sabían quién era. ¿Y por qué no sabían quién era? Porque el Señor no andaba con ricas vestiduras, no andaba enjollado, no andaba, bendito el nombre de Jesucristo, sobre un carro, no. Él andaba igual que cualquier persona del mundo. Hoy lo veríamos a nuestro Señor seguramente de camisa y pantalón andando por la calle si su tiempo hubiera sido este. O sea, su vestimenta no se diferenciaba grandemente de la de los pares de su época. Por eso necesitaban un entregador que le dijera, ese es Jesús. Porque si no podían agarrar a cualquiera de los discípulos y no, ellos querían a Jesús porque él que estaba transformando el mundo. Aleluya, y querían intentar detenerlo. Alabado el nombre de Jesús. Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Será que se habrá hinchado también Judas cuando le dio el bocado? Porque eso se lo hacía a alguien para honrarlo, para distinguirlo. Y habrá pensado, el Señor me honra porque soy más que estos o por alguna otra cosa, y esa hinchazón de carne abrió las puertas para que Satanás entre. Bendito el nombre de Jesús. No lo afirmo, pero son posibilidades, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué lo dijo. O sea, estaba velado. Porque imagínense, llegan a enterarse. ¿Qué? ¿Vas a entregar al maestro? Seguro que lo agarraban ahí y lo golpeaban o algo hubieran tratado de hacer los discípulos para impedirlo. Bendito el nombre de Jesús. Por eso no lo entendieron. El Señor no permitió que lo entendieran. ¿Y quién fue el único que lo entendió? El que estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Juan, el que le preguntó. Alaikai Shamay santo. Versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado,
Luego salió y era ya de noche. Bendito el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Padre. Mi alma te alaba. Luego el Señor, bendito el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Empieza a enseñarle las últimas palabras que son muy valiosas para el Señor, sobre todo un mandamiento que es el antiguo, lo vamos a leer en el versículo 34 para terminar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No discordia, no pelea, no disputa, no rencillas, no odios, sino amor. A ti sea la gloria. Cuando en la iglesia el hermano ama al hermano y bendito el nombre de Dios, y si hay disputas y rencillas la ponen a juicio del Señor porque no quieren tener nada en su corazón. Mi hermano querido, en este tiempo cuídate, 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 cuídate. Soporta la afrenta. Bendito el nombre de Dios. Pásala por alto. Si el que te afrentó no se arrepiente, ora por él, si Dios le conceda gracia. Porque ya está pronta a las puertas del Señor y no sabemos en qué momento empiezan a suceder las cosas o van a suceder. No vas a estar cuando caiga la roca, se sacuda todo. Hoy yo estoy mal con el hermano José porque nos peleamos o porque la otra vez discutimos y no nos hemos reconciliado. No, mi hermano, tienes que estar con todos reconciliados para que el Señor escuche tus oraciones, te guarde en aquel día malo que viene la roca y golpea la tierra y ocurrirá ese terremoto enorme que va a suceder. Tú vas a estar guardado. ¡Aleluya! Muchos que no están guardados van a perecer, pero los que conocen al Señor, los que guardan sus palabras y guardan este mandamiento, no van a perecer. ¿Qué importa lo que me hayan hecho en esta tierra si estoy a las puertas del cielo? ¡Oh, Ramacay santo! El Señor ya viene. ¡Aleluya! Y yo todavía peleando con mi hermano, con mi hermana, bendito el nombre de Dios, con mi esposa, con mis hijos. ¡Oh, Shabaha! Jaba, Jaba, Saba, santo. Reconciliaos, dice el Señor. Reconciliaos, pueblo mío. Reconcíliate, hermano, hermana querida. No dejes que el enemigo entre en tu vida como tras el bocado de, aleluya, de Judas Iscariote. Porque esa es, aleluya, cuando uno empieza con estas cosas, ahí entra el enemigo y no va a dañar al Señor. Te daña a ti. Daña a mí si le doy lugar. No deis lugar al diablo, hermano. No demos lugar. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Alaba, Jaba santo. Porque Cristo te ama y te quiere llevar y quiere que estés puro. Deja al que ofendió. Ora por él. Pide misericordia. Bendito el nombre de Dios. Quizás Dios le conceda que se arrepienta antes de que sea tarde. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero seamos uno con nuestro Padre y con los que podemos ser uno con nuestros hermanos para que su nombre sea glorificado y para que tú seas bendecido. Porque cuando te hacen injusticias, Dios no se tapa los ojos, mi hermano. Dios las está viendo, las injusticias. Y Dios te va a hacer justicia de todo el que mal te hace o te quiere hacer mal a ti. Eso te lo aseguro. Porque Dios no va a permitir que vayan más adelante. Santo es el Señor. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es esta enseñanza de la palabra de Dios que sea, aleluya, útil para nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. No dejemos que un bocado de cualquier cosa haga que el enemigo tome posesión de nosotros y después tengamos que arrepentirnos. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar y a pedir que el Señor nos ayude.
porque en estos tiempos el enemigo ha salido. Y ha salido para poner rencillas, hermano, para poner discusiones por tonteras. Lo que más sucede y siempre sucede en todas las iglesias, porque ¿quién tiene la llave de la iglesia? Parece que tuviera el poder del cielo, no sé. Bendito el nombre de Jesús ahí. No, ¿y por qué el hermano tal tiene que tener la llave si la tenía la hermana tal y ahora... Bendito el nombre de Dios, ¿qué importa quién tiene la llave, mi hermano? Bendito el nombre de Jesús, lo que importa es que cuando empiece la reunión haya alguien que abra la puerta. Gloria al Señor, a ti sea la gloria, Padre. No son las llaves del reino. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta tu palabra, que me has abierto los ojos para verla, Señor, porque hoy me la has enseñado para enseñarla a mis hermanos. La gloria sea para ti, Padre. Bendito Dios del cielo, te pido que des gracia a mis hermanos y a mis hermanas, que los cubras bajo tu sangre, que los ayudes, Padre mío, no darle lugar al enemigo por ninguna causa en estos tiempos peligrosos, que ayudes a que podamos amarnos unos a otros, reconciliarnos, Señor, para dejar toda, alabado sea el nombre de Dios del lado, Padre, toda oposición, Miakamashama Sabarray. Oh Rabba Santo Padre, te pido por todos mis hermanos que están en zonas de peligro, los que están en Europa, los que están en peligro en Estados Unidos, que tú veles por ellos, Padre mío, por los que te buscan, por aquellos que consideran que son locos porque están ya hablando de las cosas que vienen, Señor, y que ya se ven en las noticias. Tengas tu misericordia para guardar sus vidas, sus almas también. Que a ninguno le falte, Señor, sustento, abrigo o morada de todos aquellos que te buscan con sinceridad. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo pido, para gloria tuya, Señor. Y gracias, porque sé que así lo vas a hacer, mi Padre Celestial. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es el mensaje de la palabra de hoy. Será hasta el próximo video. Dios así me lo permite. Amén. Como tú no hay, mi guerrero, dime quién te enfrentará. Tuyo es el universo, 1000 batallas has peleado y 1000 batallas has ganado. Como tú no hay, mi Dios fuerte, dime quién te igualará. Porque como venciste tú peleas por mí, yo descanso